Podcastination. Podcast. ¿Qué tal y bienvenidos a Podcastination? Es el podcast de Maniac, por ahora, porque habrá noticias en el futuro, pero el podcast de Maniac Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. Jalisco es bastante importante en la conversación de hoy y ya verán por qué. Pero el punto primero es que estamos en Maniac Guadalajara, en el estudio de grabación de los podcasts de Maniac Guadalajara. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que están escuchando los demás podcasts que tenemos. Tenemos ahora un Si Hubiera Bastado, un podcast con 4 mujeres muy interesante. Puras pláticas como bien densas. Tienen un episodio sobre la menstruación. Vayan a escuchar ese. Tienen un episodio sobre la sexualidad. Muy padre, el erotismo. Son muy buenas para hablar. Y yo estoy produciendo ese podcast. Entonces, vayan a escucharlo. Está bien, bien padre. Y aparte de eso, también síganos en las redes sociales que tenemos. Estamos como The Maniacs en Instagram. Estamos como Maniac en LinkedIn. Si les late LinkedIn. Si son el tipo de banda que les gusta el LinkedIn. Y creo que tenemos Facebook, pero ya nadie usa el Facebook, let's face it. O sea, no sé, yo el otro día me metí a Facebook y nadie había posteado nada como en 10 días. Mi papá era la última persona que había posteado. Anyway, Maniac Guadalajara, podcast, redes sociales, etc. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Literalmente es especial en el sentido de que no generalmente tenemos banda que sea de gobierno y ustedes lo saben. Tuvimos a... ¿cómo se llama el compa? Bueno, luego me acordaré... ¿Ah? No, el otro güey. No, Carlos no era del gobierno. Pero anyway, nos pasó nuestro pseudo jefe, un jefe, Cristian Domínguez. Y realmente me agradó muchísimo la idea de entrevistar a esta persona que tenemos hoy de invitado. Y esta persona es Andrés Treviño, es director de diversidad sexual. ¿De diversidad? De diversidad sexual del gobierno de Jalisco. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muchas gracias. Pues muy contento de estar acá. Sí, yo también estoy muy contento de estar por acá, fíjate. Estoy muy contento que estás aquí como invitado. Bueno, primero, o sea, el objetivo de la entrevista, como te explicaba hace rato, es darle visibilidad a lo que estás haciendo y toda esa onda. Y creo que mucha gente, cuando yo digo director de diversidad sexual or otherwise, la primera pregunta es así como, ¿hay una dirección de diversidad sexual en el gobierno de Jalisco? Entonces, eventualmente llegaremos al punto de por qué existe y para qué es y a qué te dedicas. Pero primero que nada, platícanos, ¿de dónde vienes? ¿Eres de aquí? Sí, yo nací aquí en Guadalajara, soy tapatío. Ahora. Viví algunos años de mi vida en León, Guanajuato. Mi familia se dedica a la industria del cuero calzado. Entonces eso nos llevó para allá. Y a los 17 años me regresé. En cuanto pude me regresé a Guadalajara a estudiar en el ITESO. Yo estudié Relaciones Internacionales en el ITESO. Y cuando me gradué, pues le seguí y estudié también Derecho. Hice las 2 licenciaturas. Espérate, ¿una después de la otra o al mismo tiempo? Pues... es una después de la otra, sí, pero también revalidas muchas materias, ¿no? Al final son 2 carreras como hermanas, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, cuando terminé Relaciones, tenía más o menos el 50% de Derecho ya hecho, ¿no? Entonces, continué un poco más y terminé la segunda licenciatura. ¿Por qué las 2 licenciaturas? O sea, ¿querías tener como más opciones? ¿O eran más porque te gustaba mucho la ley? ¿O? No, pues al final... Relaciones Internacionales es una carrera que te da una perspectiva muy amplia. Uh-huh. Al final entiendes un poco de derecho, un poco de filosofía, un poco de economía, un poco de historia, pero no eres ni filósofo, ni político, ni abogado, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes todas las herramientas de comprensión y en el ITESO está muy enfocada a temas de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil, de paradiplomacia, pero no eres abogado, ¿no? Que al final un poco en los temas en los que yo me empecé a involucrar, pues puede ser importante, ¿no? Entonces decidí continuar con Derecho porque sí es la parte más técnica, ¿no? Uh-huh. No es la parte más interesante. Para mí es mucho más interesante Relaciones Internacionales. Ya. Pero sí hay una técnica jurídica que es importante conocer, ¿no? Y que al final, pues, ser abogado, a diferencia de otras carreras, pues sí implica tener una cédula y poder ejercer la profesión. Es lo que yo te iba a preguntar. ¿Hay un examen en específico que tengas que hacer para poder ejercer leyes? ¿O es como el Ceneval? Pues sí es como el Ceneval para graduarte, pero ahora en México, para litigar, es decir, para defender personas, ¿no? Para llevar juicios, necesitas estar dado de alta en un colegio de profesionales y más o menos cada 2 años tienes que estar haciendo una especie de evaluación. Entonces ya ahora, antes no era así, pero ahora sí hay una especie de evaluación continua para que las personas que tienen una cédula y que pueden ejercer o pueden litigar, pues tengan un estándar mínimo de calidad. Updated.
¿Y desde entonces querías entrar en la política o era más como, a ver qué pasa? Porque relaciones internacionales más derecho suena como algo muy específicamente político, ¿no? Suena como algo muy específicamente político. No lo tenía tan claro en un momento. De más joven, en la adolescencia, sí me interesaban mucho los temas públicos, ¿no? O la política, si lo queremos llamar así. Prácticamente llegaba el periódico a mi casa y yo era el único que lo leía, ¿no? Lo leía completo y estaba un poco al día de las cosas. Y conforme fui creciendo, yo soy abiertamente gay. Y en el proceso, mucha gente me dijo que para hacer política tenía que permanecer en el closet. Directa o indirectamente, ¿no? Directamente hubo personas que me lo dijeron, pero también indirectamente es una constante que vemos, ¿no? Todos estos temas, ciertos o falsos, de políticos casados con la familia perfecta, pero que tienen una doble vida, pero que esconden su homosexualidad, son mensajes muy claros que nos dicen que la política no es un espacio en el que podemos existir. Claro. Entonces eso en algún momento me alejó un poco como del interés de participar en la política. Pero la propia vida me llevó para allá y me llevó a hacerlo de una forma pues abiertamente homosexual, ¿no? Entonces, ¿Tú eres abiertamente gay desde hace mucho tiempo? ¿Desde que estudiaste la carrera, desde la prepa, desde la secundaria? yo salí del closet en la universidad. Ok. Yo salí del closet a los 20 años, yo creo. Obviamente, pues bueno, también hablamos de salir del closet como un proceso así como tu fiesta de 15 años, ¿no? Como si fuera un día en la vida. Evento, ¿no? Ajá, pero no es así, ¿no? El proceso de salir del closet toma mucho tiempo y sales del closet muchas veces, ¿no? Pero más o menos entre los 19 y 20 años fue cuando viví ese proceso. Ok, entonces tú ya estabas listo para cuando salías al mundo laboral, con grandes comillas, pues ejercer lo que estuvieras haciendo, pero abiertamente gay. En una época, ¿qué año era este? No quiero como que digas tu edad, pero ¿qué año? No, tengo 27 años. Ok. No sé, era 2013, yo creo. Sí, ya, ok. Estaba un poquito más masajeado el asunto, pero... Sí, pero aún digo, mis papás viven en León, viví mucho tiempo en León. León es una ciudad muy conservadora. Ya. Pero Guadalajara también lo es. Quizá ahorita más adelante vamos a hablar del tema, pero pues hace 10 años el gobierno de Jalisco financiaba terapias de conversión, ¿no? Entonces la gente identifica a Jalisco como un estado conservador y no es en vano, ¿no? Al final, como te digo, este contexto, pues aún es difícil crecer siendo diferente, ¿no? Obviamente las cosas han cambiado mucho y los más jóvenes hoy tienen otra historia, pero sí es un proceso difícil. Suena difícil. Digo, yo no lo he tenido que pasar, pero suena como algo muy difícil. Tengo muchos amigos gays y sí es así como de... Ay, depende de tu familia, depende de la banda con la que te juntes, depende de como el espacio en el que estás y toda esa onda, ¿no? O sea... Sí, depende de muchas cosas. Y a veces también el closet más difícil es el propio, ¿no? Hay un documental en Netflix que se llama Nanette. Ajá. No es un documental, es un stand-up comedy, perdón. Es un stand-up comedy de Anna Gatsby. Sí. Y ella dice hoy una frase que es como... Me hace mucho sentido, ¿no? Y dice... Aprendemos a odiar la homosexualidad antes de saber que somos homosexuales. Ya. Entonces, cuando te das cuenta que tú eres, ya te odias. Ya. Entonces, ese es un proceso bien difícil y a veces es el más tardado, ¿no? Pronunciar por primera vez soy gay, ¿no? O soy lesbiana, es un proceso personal sumamente, a veces hasta doloroso, ¿no? Ya los pasos que vienen después, hablar con la familia, hablar con los amigos, demás, pues depende de cada quien las historias, pero pueden ser mucho más sencillos una vez que estás un poco como en paz contigo mismo, ¿no? Pero sí, a veces el closet más duro es el propio. Me imagino que sí. Bueno, yo intenté ver Nanette, pero como soy un güey blanco güero, me sentí como que me estaban regañando todo el tiempo. Y pues creo que lo voy a dejar de ver. O sea, soy muy abierto de mente y soy sumamente respetuoso 24/7 con la banda que me rodea, pero no quería sentir como que me estaban regañando por una hora. Claro, pasa, y qué interesante que lo digas, porque al final, más adelante hablaremos también de eso en mi trabajo, pero sucede mucho, o es un tema como que a mí me interesa bastante, cómo hablamos también de estos temas, ¿no? Porque muchas veces las personas que no conocen de estos temas, y que justamente es a quienes trabajamos por los derechos de la diversidad sexual, a quienes buscamos impactar, pues son personas que a veces un nivel de discurso o muy elevado, o muy confrontativo, o muy directo, pues les puede generar esa percepción de decir, pues me estás regañando, ¿no? O me estás diciendo que estoy mal. No, y deja tú que me estuvieras diciendo que estaba mal. O sea, y no quiero que este podcast se convierta en una discusión sobre Nanette, aunque no creo que haya ningún problema al respecto. Pero, o sea, yo vi muchas críticas que decían así, como es que realmente es como una evolución del stand-up comedy, como que es muy reflexivo, es muy...
es muy real y dice muchas verdades, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero no me reí mucho. No, de hecho no, un poco creo que ella no lo hizo para reírse. Al final creo que ella aprovechó el espacio de estar en la ópera, en la casa de ópera de Sydney, para hacer un statement personal y político bastante fuerte. For sure. Que tiene su valor, ¿no? Al final creo que ella dice, bueno, pues tengo toda mi carrera riéndome de las lesbianas porque soy lesbiana y ya me cansé. Sí. Y eso creo que es el valor. Pero lo que te decías al final, justo como tender ciertos puentes de entendimiento y de comprensión acerca de estos temas es importante. Porque hoy, ¿no? En 2020, en el mundo tan polarizado en el que estamos viviendo y, no sé, donde todas las opiniones se reducen a 240 caracteres y donde es tan difícil el diálogo, se están haciendo dos o más, pero visiones del mundo mutuamente excluyentes. Entonces, cada vez hay polos, ¿no? Pues estamos de un lado las personas LGBT o las personas, ¿no? Progres, si le quieres llamar de esta forma, que ya estamos de acuerdo en que el lenguaje incluyente y estándares morales acerca de la igualdad y la inclusión y tal, y ya ni siquiera quieres escuchar a las personas que están del otro lado del espectro, ¿no? Eso rompe o imposibilita cualquier posibilidad de ampliar el número de personas que simpatizan o que están de acuerdo con la inclusión o con la igualdad, ¿no? Pues creo que sí es muy importante también cómo hablamos de estos temas, ¿no? Y quizá a eso nos llevó el ejemplo de Nanette. Sí, supongo que sí, ¿no? Al final, bueno, y ya hablaremos. Esta discusión está muy padre. Buen invitado. Nice. Muy padre. Pero sí, precisamente siento que ahorita hay una división muy fuerte que no sé si existía hace años, porque yo también tengo 29 años, entonces tampoco he estado aquí por mucho tiempo, ¿no? O sea, pero parece que cada vez más se hace una división entre bien y mal. Ya ni siquiera es como derecha, izquierda. Es como, no, a ver, tú quieres matar cuánta gente y yo quiero matar nadie, ¿no? Etcétera. Es como que es un poco más difícil como consensuar entre los pedazos, ¿no? En especial como cuando es sentido común respeto a personas LGBT, por ejemplo, que es como para nosotros, 90s, ya mi hermana que nació en el 98, o sea, es como, ¿por qué habría de haber una pregunta al respecto de que si tenemos que respetar o si se pueden casar, etcétera? Que hace 10, 15 años era todavía un problema. Aquí en Guadalajara me imagino que todavía ha habido como terreno que en Oaxaca, Jalisco, etcétera, ¿no? En estados que son un poquito más conservadores, mucho terreno que manejar, supongo. Sí, hay mucha brecha que abrir, ¿no? Al final hay muchos temas pendientes. Por una parte, ¿no? En lugares como Jalisco, pues hay mucho que conquistar. Pero en lugares que quizá ya habían avanzado bastante, también estamos viendo retrocesos importantes, ¿no? Ya. Lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro. Sí, claro. Estados Unidos y Brasil, por poner dos ejemplos concretos, la última década habían avanzado muchísimo en temas de diversidad sexual, si quieres, ¿no? En más temas, ¿no? Pero en temas progresistas. Y ahora, pues con este fenómeno de las fake news y estrategias políticas implementadas por WhatsApp y pues justo la polarización como estrategia política que es rentable, pues está generando retrocesos importantes en materia de derechos humanos. Entonces justo es muy... O sea, creo que es importante tener como en consideración los signos de los tiempos o el contexto en el que estamos, las herramientas que existen de tecnología, porque están siendo utilizadas también, como pueden ser utilizadas para bien, ¿no? Como este podcast, que quizá alguien que escuche lo que digamos aquí aprenda un poquito más acerca de la diversidad, también pueden ser utilizadas para difundir un montón de diferentes percepciones erróneas, ¿no? Todo este tema de la ideología de género, un montón de ¿no? Estas narrativas en las que quieren asociar al movimiento de la diversidad sexual con pedofilia o pederastía, ¿no? Sí, claro. Esta cosa del Pizzagate en Estados Unidos. Sí, todo este tipo de cosas, pues hay alguien que las está generando para obtener un beneficio político o económico, y ese es un poco el reto hacia el futuro. Estoy completamente con que es el reto. Se me hace... La palabra reto nunca había sido mejor usada en una oración. Así que es un reto, es verdadero. Algo tienes que idear cómo le vas a hacer para lidiar con ello, porque aparte es inlidiable con ello ahorita. O sea, todo mundo cree lo que ellos quieren creer y no les importa como lo que estamos diciendo, ni como que es buena onda y que es mala onda. Espérame, vamos de regreso. Entonces sales de la carrera. Sales de las dos carreras. ¿Por qué? Ok, no, ya pasamos de dos carreras. Entonces, sales de ahí y ¿qué empiezas a hacer? Ahora tienes dos carreras, eres relaciones internacionales y eres abogado. ¿Y qué empiezas a hacer?
Bueno, realmente dejé un poco la carrera de Derecho para empezar a trabajar y la retomé después, solo como por ser muy precisos con, está bien, ¿no? Muchas gracias con la por cronología. Pero cuando ya tenía mi primera carrera y estaba en proceso de tener la segunda, empecé a trabajar como consultor en políticas públicas para algunos gobiernos locales, ¿no? Muy coyunturalmente hablando, el papá de un amigo había sido electo alcalde en un municipio muy pequeño en Michoacán y necesitaban ayuda, ¿no? Y entonces mi amigo dijo, pues, sí, pues, ¿te interesa chambear allá? Y dije, va, ¿no? Y cuando entré y vi un poco como los retos que estaban enfrentando en ese ayuntamiento, ¿no? Era un montón de gente muy bien intencionada, pero que no sabía nada de la teoría o de la técnica de la administración pública. Dije, bueno, seguramente como ellos hay muchísimos más, ¿no? Entonces eso me fue llevando como a ser consultor para varios gobiernos locales, que al final el municipio es como la figura administrativa que más incidencia tiene en nuestras vidas. Y muchas veces es la que menos atención le prestamos, ¿no? Sí hablamos de AMLO, sí hablamos de Alfaro, pero ¿y nuestro alcalde qué, no? Y mucho menos en ciudades que no son capital, ¿no? O zona metropolitana. Entonces empecé a trabajar en eso, ¿no? Ahí fue como agarrando experiencia y entendiendo más de la dinámica y tal. Y una cosa lleva a otra, y de estar como consultor terminé conociendo a un señor que se llama Emilio Álvarez y Casa. Él era secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y acababa de regresar a México después de su periodo como secretario con la intención de plantear una agenda de derechos humanos rumbo a la elección del 2018, ¿no? Estamos hablando de finales de 2016, principios de 2017. Entonces empiezo a trabajar con él, me sumo a esta iniciativa ciudadana que se llama Ahora. Y entonces empieza, ¿no? Toda una dinámica política rumbo a una elección que iba a ser paradigmática, ¿no? Digo, hoy sabemos ya qué sucedió, pero en ese momento, pues, no sabíamos bien cómo iba a estar el asunto y era importante plantear un mínimo de derechos humanos frente a la campaña. Pues eso me da mucha experiencia. Termino por irme a la Ciudad de México a trabajar de lleno en el movimiento, que entre otras cosas buscó la incidencia política o buscó que personas ocuparan cargos públicos, ¿no? Él actualmente es senador sin partido por la Ciudad de México. Y parte de la iniciativa del equipo había otra chica que es diputada sin partido. Pero, ¿fueron elegidos independientemente o más bien tenían partido y luego se salieron de partido? No fueron candidatos independientes. Se hizo un proceso de candidaturas independientes, pero la iniciativa tuvo como más de 30 aspirantes independientes en todo el país. Yo fui uno de ellos. En Guanajuato. En ese momento regresé a Guanajuato y estuve allá en ese proceso. Pero pues las leyes electorales es muy complejo, ¿no? Que esas candidaturas sean exitosas o que esas aspiraciones. O sea, en el momento en el que muy pocas de las aspiraciones fueron como sólidas, ¿no? O se lograron. Lo que se hizo, lo que decidió la iniciativa, es una iniciativa que tiene presencia en muchas partes del país, fue pues poner esa agenda de derechos humanos en el espacio público para negociarlo con todas las fuerzas políticas que no fueran el PRI, ¿no? Esencialmente, ¿no? Como estándar irrenunciable. Ya. Entonces hubo acercamiento con Morena en ese momento por parte de la iniciativa. Y como Morena ya tenía en su programa de gobierno la Guardia Nacional y uno de los estandartes de la iniciativa era la no militarización, pues no hubo mucho acuerdo. Sin embargo, el Frente Ciudadano por México, que eran PAN, PRD, MC, sí tuvo apertura a las condiciones que ponía la iniciativa en torno a la agenda, ¿no? Entonces, Emilio fue el candidato de esa coalición a senador por la Ciudad de México. Sin embargo, uno de los acuerdos fue que si él resultaba electo, no se iba a inscribir a ningún grupo parlamentario. No iba a ser representante de ninguno de los partidos. Lo mismo sucedió con 3 candidaturas a diputación. De esas, al final uno no quedó y entraron a la Cámara Lucía Riojas y Carlos Morales, que también, Emilio en el Senado y estas 2 personas en la Cámara de Diputados tampoco se inscribieron a ningún grupo parlamentario. Luego pensamos que es un proceso automático. O sea, si tú eres candidato de un partido, pensamos que en automático vas a ser diputado de ese partido. Pero la realidad es que es un trámite. Cuando tú llegas a la Cámara, cuando eres electo por voto popular o por plurinominal, tú te adscribes a un grupo parlamentario, ¿no? Entonces, por eso luego sucede que personas que fueron electos por un partido se cambian de partido, ¿no? De hecho, lo vimos hace unas semanas en la Cámara, pasó bastante.
Me imagino que lo normal es que si te eligen del PAN, te quedes con los del PAN, ¿no? Es lo normal, ¿no? Es lo normal, pero no es forzoso. Entonces, ellos, Lucía, Emilio y Carlos, no se adscribieron a ningún grupo parlamentario, se quedaron como diputados sin partido. Y yo entré a trabajar con Lucía, principalmente por coincidencias en la agenda, ¿no? Lucía es una mujer joven, tiene 31 años, lesbiana, feminista, rompe completamente el esquema de lo que entendemos por un diputado, ¿no? Que además, si te pregunto qué hace un diputado, quién es un diputado, pues me vas a decir pues, que roba, ¿no? O que es corrupto. Un poco es la percepción general. Parte de lo que hacen. No es erróneo en muchos casos. Entonces yo entré a trabajar con ella como coordinador de asesores y fue muy interesante porque, ¿no? Pues ella toma protesta con la bandera arcoíris, ¿no? O sea, al final yo veo en la práctica una persona abiertamente LGBT haciendo política. Claro. ¿no? Y yo mismo, como asesor de ella, pues llego a la Cámara, ¿no? Con mi camiseta con la bandera arcoíris, hago mi actividad como asesor de una diputada, siendo abiertamente LGBT y enfrentando pues toda la violencia machista y misógina que ella estaba enfrentando por ser una mujer joven diversa. Claro. Al final, digo, no soy tan fan de esta palabra, pero al final creo que es lo que pasa, ¿no? Esa experiencia te empodera. Como parte también de la diversidad, ¿no? Como lo mencionaba hace rato, como alguien que pensaba que para hacer política iba a tener que estar en el closet. Claro, es toda la extensión de la palabra que te empodera. O sea, dices, o sea, eso es realmente lo que empodera a la gente. O sea, como entrar a un lugar en el que tienes poder de decisión y ser de un grupo marginado. Claro, y portarlo con orgullo. Claro. ¿No? O sea, al final, digo, no era por ahí el tema de la plática, pero creo que es interesante. O sea, cuando ella se hace diputada sin partido, en la Cámara de Diputados, toda la administración del recurso no está pensada en torno a los diputados, está pensada en torno a los partidos. Entonces, el dinero que proporcionalmente le tocaba a ella para su actividad legislativa, para todo, le decían, no, pues no te lo vamos a dar porque el reglamento de la Cámara dice que se le tiene que dar al grupo parlamentario, o sea, al partido. Y como tú no tienes, pues no te lo puedo dar. Entonces, justo la primera batalla que tocó librar ella es que pudiera ejercer sus derechos como diputada al decidir no tener partido. Claro, sin pertenecer a ningún grupo. Y curiosamente en ese proceso, ¿no? Obviamente en la Cámara hay todo este juego, un poco como si estuvieras viendo House of Cards, ¿no? Ajá, sí, claro. Y se mata a banda, los empujan al tren. La gente que nos ayudaba era gente de los partidos o gente que trabajaba para los partidos o para las estructuras de poder, pero que sus propias historias de vida, ¿no? Personas que estaban en el closet, personas gays, lesbianas que pues vivían o sufrían lo que implica hacer eso en la Cámara y que no tenían la posibilidad de decirlo tan abiertamente como Lucía y quienes la acompañábamos, que fueron las personas un poco que nos ayudaron en ese momento a que Lucía pudiera establecer las condiciones mínimas para ser legisladora. Sí. Entonces justo también fue interesante ver esa especie de solidaridad de género, ¿no? Solidaridad de la diversidad entre personas que en la medida de sus posibilidades pues nos impulsaban a que siguiéramos dando la batalla que se estaba dando. Ya. Espérame, quiero regresar un poquito a cuando tú estabas en campaña para... ¿Estuviste para algún puesto público tú? Yo fui aspirante independiente a diputado local en Guanajuato. En el distrito 3, que es el distrito más panista del país. O sea, cuando yo me gradué de la carrera y empecé a trabajar como consultor de gobiernos locales, estaba un poco trasladándome entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato, ¿no? Eran a donde me mandaban a trabajar. Cuando se hace el movimiento de la iniciativa ahora, por haber vivido en Guanajuato, ¿no? Y tener cierta conocimiento del lugar, me regresé para allá y ahí yo empecé a coordinar la iniciativa ahora en Guanajuato. Ok. Con miras a una aspiración independiente, progresista, de izquierda, en un lugar, en el bastión panista del país, ¿no? Okay. Entonces eso fue bastante interesante. Evidentemente, pues las condiciones fueron muy complejas. El PAN... Digo, por ejemplo, aquí en Jalisco, un aspirante independiente necesita recabar, si no mal recuerdo, el 1%, o sea, firmas representantes del 1% del padrón en 45 días. En Guanajuato es el 30% del padrón en 30 días. Perdón, el 3% del padrón en 30 días. Ok. O sea, 3 veces más en menos tiempo. Mientras un aspirante independiente en Jalisco necesita unas 2,000 tantas firmas para ser
candidato independiente. Ok. En Jalisco eran 5,000, en Guanajuato eran 5,500 firmas. O sea, un buen. En menos tiempo. En menos tiempo. Entonces, obviamente, yo sabía que ese proceso no era necesariamente... O sea, yo no estaba necesariamente buscando la candidatura. Ajá. Pero sí estaba buscando irrumpir en un escenario político árido, ¿no? Yo creo que no hay cancha política más árida que Guanajuato, ¿no? No está pasando nada ya. El PAN tiene controlado un montón de cosas. No está pasando nada ya. Ok, ajá. Políticamente hablando, ¿no? Sí, claro, entiendo. Ajá. Sí. Y entonces tú tienes que ir a conseguir esas firmas, entonces. Sí, tienes que salir a la calle y ir casa por casa. Pues un poco como lo que, digo, aquí en Jalisco hay un ejemplo muy visible que es Kumamoto, ¿no? Sí, Kumamoto. Tal cual como Wikipolítica lo tuvo que hacer y otros, porque no han sido los únicos aspirantes en Jalisco. Es igual. Pues te tienes que parar en donde sea a ver quién te firma y hablar con un montón de gente y convencer a la ciudadanía y librar todas las adversidades que te pone la autoridad electoral. ¿Y lo hiciste? Lo hice. Al final juntamos un poco más de 4,000 firmas. No alcanzamos las 5,500. Ya. Pero fue muy interesante lo que en ese momento sucedió, ¿no? Pues sí, justo para la gente en León fue muy interesante esa aspiración por lo que estaba sucediendo, ¿no? También por lo que representaba. Un joven en ese momento tenía 24 años. No traía la bandera arcoíris enfrente, pero tampoco lo escondía. O sea, no estaba en el closet necesariamente, sí, claro, pero no era el centro de mi agenda en ese momento. Okay. Pero sí, pues sí, irrumpió en ese contexto. Eso me llevó, pues, como era parte de la iniciativa, cuando esa aspiración no se materializó, me fui a Ciudad de México a trabajar y ya pasó un poco lo que ya. Ok, ya. Y luego llegamos a la parte en la cual estás como, ¿qué es? ¿Asesor? ¿Consultor? Asesor, coordinador de asesores de la diputada Lucía. La diputada Lucía. Estando ahí, pues, la primera batalla fue esa, ¿no? La que te comentaba de las condiciones mínimas para hacer su actividad legislativa. Y después fue un poco la grilla, por utilizar el lenguaje de la política, la grilla para lograr que se creara la primera comisión de diversidad sexual en el Congreso. Al final no se logró como tal. Existe una comisión de juventud y diversidad sexual. Nosotros argumentábamos, y yo lo sigo sosteniendo, que no es la forma correcta de hacerlo. Porque eso asume que la diversidad sexual está de moda entre los jóvenes. Entonces, juventud y diversidad sexual pones en el mismo cajón. A ver, no, las juventudes tienen un montón de retos. Claro. Y las personas de la diversidad sexual, desde niñas hasta adultas mayores, tienen un montón de retos. No hay, o sea, sí hay jóvenes LGBT, pero meter a las dos agendas en una sola comisión, pues es un poco restarles importancia a cada una de ellas. Ya. Entonces, en ese sentido, había ahí visibilidad en la materia. Ya estaba completamente fuera del closet, ya tenía tiempo trabajando pues abiertamente esos temas, ¿no? Desde esa cancha. Cuando alguien me busca, porque estaban buscando un perfil para la Dirección de Diversidad Sexual del gobierno de Jalisco. Okay. Y estaban buscando un perfil que fuera un poco neutro, ¿no? En torno al activismo, en torno a las organizaciones. O sea, alguien que tuviera un perfil más técnico en temas de política pública que político, ¿no? En temas de que supiera manejar el sistema y no estuviera como activamente. No sé qué es lo que quiero decir, pero entiendo lo que quieres decir. Sí. No en la grilla, sino que sepa cómo trabajar en la política. Exactamente. Entonces esta persona me pregunta, oye, ¿te interesaría? O sea, sé que estás allá y tienes pues, tu chamba en la cámara y tal, pero ¿te interesaría regresar a Jalisco? Y yo, claro, o sea, un poco siempre era lo que aspiraba, ¿no? Había estado moviéndome y tal, pero pues tenía un poco el corazón puesto por acá. Y pues había otros perfiles sobre la mesa, ¿no? Vine a la entrevista, tuvo ahí su proceso y al final me invitan a formar parte de... En ese momento, la Dirección de Diversidad Sexual era parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Ya. La apuesta al inicio de la administración de Alfaro era tener una Secretaría de Igualdad Sustantiva que atendiera la desigualdad como problema central y entonces, por ende, todas las vertientes, ¿no? Desigualdad por motivos de género, ¿no? La agenda de mujeres, desigualdad, ¿no? Con las otras direcciones, personas con discapacidad, personas indígenas, personas migrantes, diversidad sexual. Fue una decisión bastante controversial porque había que extinguir las figuras que existían antes, que eran OPDs, organismos públicos descentralizados, para poder crear esta secretaría. En esa coyuntura hubo mucha presión para que
la Secretaría atendiera exclusivamente la agenda de género, ¿no? Fuera el mecanismo de adelanto para las mujeres y no fuera una secretaría con una visión más amplia sobre la desigualdad. Y se decide el 30 de abril del 2019 que la Secretaría de Igualdad Sustantiva pase a ser Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, y las demás agendas creen la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría General de Gobierno. Entonces, la apuesta inicial se transformó en los primeros meses de gobierno, pero ya desde el 30 de abril del año pasado a la fecha se han ido consolidando por su lado la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, que tengo entendido que invitarán también a alguien de por allá aquí a Podcastination. Mariana, claro. Y por nuestro lado, las agendas de igualdad y no discriminación, ¿no? De grupos históricamente discriminados, que es hay una dirección de juventudes, una dirección de atención a personas migrantes, dirección de inclusión a personas con discapacidad, la Comisión Estatal Indígena y la Dirección de Diversidad Sexual. Lo valioso de esta apuesta, o sea, la Dirección de Diversidad Sexual es nueva, se creó recientemente en Jalisco. Las otras 4 ya existían, pero no trabajaban en conjunto, ni siquiera formaban parte de la misma dependencia, ¿no? Cada una estaba por su lado. Eso, técnicamente hablando, se le llama una atención monofocal a la discriminación, ¿no? Te discriminaron por ser indígena, ven aquí. Te discriminaron por tener discapacidad, ven acá. Pero ¿qué pasa si eres una persona indígena con discapacidad? ¿A dónde vas? ¿No? ¿O qué pasa si eres, ¿no?, una persona indígena con discapacidad lesbiana? ¿No? ¿A dónde vas? ¿A cuál es la Entonces, tuya? no podemos pensar que la discriminación es un fenómeno aislado o separado, ¿no? Al final se cruzan o se interrelacionan un montón de identidades que todas las personas tenemos, ¿no? Claro. Las personas somos, en un momento de nuestra historia, hombres jóvenes que quizá tuvimos que emigrar, pero después ya no estamos en una situación migratoria y ya no somos jóvenes, ¿no? Ahora solo somos hombres adultos, ¿no? O sea, al final hay diferentes etapas de nuestra vida o diferentes condiciones de nuestra vida que en ciertos momentos pueden ponernos en una situación de vulnerabilidad. Como puede ser una condición que te acompañe a lo largo de toda tu vida, como es la orientación sexual, el género, la identidad de género, puede ser una cuestión temporal, ¿no? Como el estatus migratorio, ¿no? El grupo etario, la edad. Entonces, la lógica de que estén juntas esas agendas busca atender el fenómeno discriminatorio en su conjunto. Ya. Entonces, tú trabajas con mucha gente como normalmente, así como que se... No sé si tu chamba depende como de manejar casos y así, pero generalmente como que se comparte entre esas divisiones. Sí, la dirección de diversidad sexual o la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tiene estas 5 direcciones, tiene la labor de transversalizar la perspectiva de derechos humanos. Es un término que puede sonar bastante como what. La lógica de la transversalización de la perspectiva de derechos humanos quiere decir, como lo decía, anteriormente había una oficina para cada uno de estos temas, pero pues ya, ¿no? Ahí estaba la oficina y si hay cualquier asunto, velo allá. Y el resto de la administración pública pues, le valía madres lo relativo a esas agendas, ¿no? Hoy en día se entiende que eso no es suficiente, que tener una oficina que atiende un tema no es suficiente para resolver la situación de desigualdad que enfrentan muchas personas en Jalisco y en el mundo, ¿no? Entonces la apuesta más bien es que esas oficinas tengan la labor de que todas las dependencias públicas incorporen en sus acciones, políticas y programas a la perspectiva de derechos humanos. Es decir, lo que las personas necesitan para hacer valer sus derechos humanos, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas barreras para muchas personas para acceder a sus derechos, ¿no? Si eres de la diversidad, si eres mujer, si eres joven, por diferentes motivos puede haber ciertas barreras para ciertos derechos, ¿no? Puede ser la salud, la educación, el transporte. La idea es que cada secretaría encargada de brindar los servicios encaminados a ser garante de ese derecho, es decir, yo tengo derecho a la educación, entonces hay una secretaría que me provee la educación para que ese derecho sea efectivo. Esa secretaría tiene que considerar, ¿no?, que 9 de cada 10 adolescentes LGBT están en el closet, ¿no? O que el 80% de los adolescentes LGBT reportan ser víctimas de bullying homofóbico en las escuelas, ¿no? Entonces, que hay algunas cosas que se están convirtiendo en una barrera para que las personas LGBT tengan su acceso a la educación garantizada, ¿no? Por ponerlo en términos igual un poco más sencillos, la persona que compra camiones, ¿no?, en la Secretaría de Transporte, la persona encargada de adquisiciones en la Secretaría de Transporte dice, pues a mí los derechos humanos y la perspectiva de género, ¿qué? ¿No? Yo nomás tengo que ver cuál camión me sale más barato, gasta menos gasolina, es más eficiente en sus emisiones de CO2. Pues no.
compa, ¿no? Sí tiene que ver, sí hay un tema de derechos humanos, sí hay un tema de género Claro. en el camión. ¿Por qué? Porque de entrada, pues la accesibilidad universal, ¿no? ¿Cómo van a utilizar las personas con discapacidad el modelo de camión que estás comprando? ¿Cómo ese modelo de camión va a propiciar o evitar que las mujeres sean víctimas de acoso en el transporte público, ¿no? Ok. ¿Cómo ese modelo de camión? ¿No? Hay un montón de cosas Sí. que sí tienen que ver en derechos o en barreras y que toda la administración pública debería estar considerando. Entonces, Claro. nuestra chamba es asesorar técnicamente a las otras dependencias para que en las acciones que implementan contemplen la realidad que enfrentan, en mi caso, las personas de la diversidad sexual. Suena muy holístico el desmadre. O sea, como que es todo una... O sea, tienes que tener en cuenta muchas cosas. Digo, no solo como... Digo, obviamente en la subsecretaría tienes que tomar en cuenta discapacidad, tienes que tomar en cuenta grupos indígenas y diversidad sexual, pero aparte como dentro de la parte de diversidad sexual tienes que tomar en cuenta experiencias de toda la vida de mucha gente. No, o sea, son muchas cosas que tener en cuenta. Claro, porque también cuando hablamos de la agenda LGBT, ¿no? Vienen las elecciones y entonces siempre va a haber un panel con candidatos en el que les pregunten, ¿y usted está a favor o en contra de la agenda LGBT? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es la agenda LGBT? Ajá. Si yo salgo a la calle y le pregunto a alguien que va pasando, como, oiga, señora, ¿ha escuchado de la agenda LGBT? Me va a decir, sí, son los jotos que se quieren casar, Ajá. ¿no? Porque en los últimos 10 años, el tema o la punta de lanza de la agenda ha sido El el matrimonio igualitario. Sí. Pero la realidad es que, a ver, si nos vamos al acrónimo, ¿no? LGBTTQI. Y dices, caray, toda la comunidad HJYZ, ¿por qué tantas letras? Ahorita lo explico como por encimita. Justo, pues hace referencia a un montón de diferentes condiciones que lo único que tienen en común entre sí es que son aspectos de la sexualidad y que no concuerdan con lo que la sociedad esperaría de nosotros, ¿no? Right. Entonces hay orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales representadas en ese acrónimo, ¿no? LGB, lésbico, gay, bisexual, hace referencia a orientaciones sexuales. Es decir, quién me gusta, con quién quiero estar, ¿no? Con quién quiero formar una familia, con quién quiero tener sexo, lo que sea. Las 3 T's, TTT y la Q, hacen referencia a identidades de género o expresiones de género no normativas. Ok. ¿Qué es esto? Pensamos que cuando hablamos de identidad de género o cosas relacionadas con género, es algo que se inventaron los raros, ¿no? Los diferentes y que a los demás no nos toca. La realidad es que todas las personas tenemos, bueno, vámonos en partes, ¿no? Todas las personas tenemos un sexo. Cuando hablamos del sexo de las personas estamos haciendo referencia a los genitales, a la composición genital de una persona. Y tenemos un género o una identidad de género. Por lo general, esa identidad de género concuerda con el sexo. Es decir, si yo nací macho en la especie humana, me identifico como hombre. Si yo nací hembra en la especie humana, me identifico como mujer. Y todas las personas definimos esa identidad de género entre los 3 y los 5 años de edad. Obviamente, quienes nuestro género concuerda con nuestro sexo, no nos dimos cuenta entre los 3 y los 5 años de edad cuando lo reafirmamos, porque no le brincó a nadie, ¿no? A tu mamá no le pareció extraño. Sin embargo, si a los 3 o 5 años de edad, tú, ¿no? La princesa de tu mamá, le dices que tú quieres jugar fútbol y quieres ser niño, la forma que tengas para expresar tu identidad a esa edad, la mamá te va a decir en automático como, claro que no, niña, las mujeres bailan ballet y son muy delicadas, ¿no? Entonces, desde ahí, las personas trans van entendiendo que hay una expectativa que la sociedad tiene de ellas que no concuerda con lo que son. Y en muchos casos, cumplen esa expectativa con tal de satisfacer a sus papás o a quien les rodea, pero eso no quiere decir que verdaderamente estén construyendo la identidad que querrían tener. Entonces, las personas en las que no concuerda su identidad de género con su sexo son personas que llamamos transgénero. Sin embargo, todas las personas también tenemos una expresión de género. Es decir, si tú ves a alguien en la calle, la gran mayoría de las veces sabes un poco ante quién estás hablando, ¿no? Yo digo, nos están escuchando, no nos están viendo, pero yo tengo un bigote, tengo el pelo corto, tengo una camisa de hombre. Bueno, una camisa que encontré en una sección de hombres en una tienda. Está padre. Entonces, yo estoy expresando con mi bigote, con mi pelo, con mi apariencia, que me identifico como hombre. Hay personas que a veces la expresión de género no concuerda con la identidad y tampoco está mal. Entonces, eso, pues, es lo resumí muy por encimita, pero es todo lo relativo a las 3 T's y la Q. Y por último está la I, que son personas intersexuales. Anteriormente se conocía como hermafrodita, la condición intersexual.
pero el término hermafrodita no representa en su totalidad lo que esta condición implica. Entonces se utiliza el término intersexual, ¿no? Es decir, son personas que tienen una diversidad genital o diversidad cromosómica inclusive, mucho, pues que rompe los estándares de lo que naturalmente o socialmente entendemos como hombre y mujer. Okay. Entonces todo esto está representado en la agenda LGBT. Okay. Desde, si me quiero casar, necesito la certeza jurídica del matrimonio, necesito que mi esposo sea mi beneficiario en pensiones, necesito todo eso, hasta necesito mi acta de nacimiento de acuerdo a mi género, claro, hasta necesito que no me practiques una cirugía para reconstruir mis genitales a lo que crees que debería de ser, ¿no? Claro. Que es lo que les pasa a las personas intersexuales. Entonces no podemos decir que la agenda de la diversidad son los otros que se quieren casar, porque estamos omitiendo que hay un montón de cosas ahí implicadas que generan un montón de brechas de desigualdad. O sea, creo que mucho la punta del iceberg tiene a ser lo que decías de la preferencia sexual, que es como a quién me quiero dar, etcétera, ¿no? O sea, con quién me quiero casar. Y la gente dice, eso es gay, lesbiana, bisexual, que la gente dice que a veces no existe, etcétera, ¿no? Así que esta lucha, pero tienes razón, o sea, abajo de eso hay mil cosas incrementalmente más severas mediante más bajas, ¿no? O sea, como eso que dices de cirugías, conversiones, el respeto a la intersexual, o sea, como el poder expresarte de forma como abierta de quién eres sin tener que tenerte como un cierto estándar. Claro, y en México, por ejemplo, los grupos poblacionales más discriminados, según la Encuesta Nacional de Discriminación, son las personas indígenas y las personas trans. Ya. Las personas trans son en el mundo las que enfrentan la peor discriminación y exclusión. Por ponerlo en términos como muy crudos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas trans en América Latina es de 35 años de edad. Uy. Es decir, la discriminación, la exclusión, la violencia sistemática, estructural, constante hacia un grupo de personas ha terminado por generar una brecha de desigualdad de 40 años en expectativa de vida, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo como más me fui de lleno al ejemplo más duro. Está ¿no? duro el ejemplo, sí. Pero hay muchas otras estadísticas en las que se hace tangible las brechas de desigualdad que la discriminación genera, ¿no? Luego pensamos que, pues la discriminación no existe, ¿no? Inclusive podemos llegar a pensar, ¿no? No, sí existe y genera brechas tan crudas como 40 años en expectativa de vida. Literalmente, hay un porcentaje de la población que solamente por ser quienes son, por nacer como nacieron, tienen una expectativa de vida menor, ¿no? ¿Por qué está esta estadística? Por la violencia, ¿no? Los crímenes de odio pues suceden en América Latina, suceden en el mundo, ¿no? Pero suceden en América Latina de forma muy, muy recurrente, principalmente hacia las mujeres trans. Por la discriminación laboral. En muchas ocasiones las personas trans son orilladas al trabajo sexual, ¿no? Y eso las hace más vulnerables a cierto tipo de violencias. Of course. Por la discriminación en servicios médicos, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos. Una persona trans que se comió unos camarones que estaban pasados en las tostadas de la esquina, llega al médico y con una infección estomacal y el doctor le dice, no te voy a atender, eso te pasa por estarte poniendo chichis, ¿no? Pues obviamente cuando tenga otra infección estomacal o cualquier otro problema de salud, no se va a acercar a un médico que la discrimina o que la trata de esa forma, ¿no? Sí. Y sucede, podemos poner una infinidad de ejemplos en los que la discriminación es constante y genera ese tipo de brechas de desigualdad, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el 50% de la población en México, de la población LGBT en México, no es abierta acerca de su orientación sexual o su identidad de género en el trabajo. Okay. Como lo decía hace rato, 9 de cada 10 adolescentes LGBT o que se identifican como LGBT están en el closet. Entonces, hoy en día vemos, ¿no? Que hay más personas que tienen la valentía de vivir su orientación o su identidad en libertad. Y tenemos que reconocer que por cada una de ellas hay a lo menos otra persona detrás o otras 9 personas detrás que no están logrando vivir en libertad, ¿no? O vivir quienes son en libertad, y que eso genera un montón de situaciones desde salud mental, desde exclusión, desde barreras en el acceso a una educación de calidad, un trabajo, un salario, un montón de cosas. ¿Cómo ves entonces? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok. ¿Cómo ves entonces tu trinchera? Es mucho que hacer. Es mucho que hacer, es muchísimo que hacer, ¿no? Obviamente a mí me toca abrir camino. Es la primera vez que en México hay una dirección de diversidad sexual como tal, como la de Jalisco. En el mundo, la incorporación de la agenda LGBT dentro de las instituciones es muy reciente, ¿no? Son pocos los ejemplos en el mundo de políticas
hacia la población LGBT o de instancias creadas para atender directamente a la población LGBT. Entonces tampoco es que ya haya un manual, ¿no? Tampoco es que yo tenga todas las referencias para cómo hacer el trabajo que nos toca hacer. Al contrario, estamos tratando de entender y tratando de generar un ejemplo de cómo es que los gobiernos ejecutivos tienen que atender esta agenda, ¿no? Por mucho tiempo el activismo ha estado muy enfocado en los avances legislativos, que son muy importantes y que en Jalisco hay un montón de pendientes, ¿no? El Congreso de Jalisco ha sido muy renuente a aprobar iniciativas que reconozcan derechos de la población de la diversidad sexual. Pero ¿a qué crees que se deba eso? ¿Cultura? se debe a los incentivos de la política, ¿no? Hoy en día, digo, es todo otro tema de discusión, pero quienes son diputados, en muchas ocasiones, no todos, ¿no? Hay ejemplos de diputadas o de diputados bastante comprometidos y bastante buenos, pero en muchas ocasiones hay personas que transitan por el Congreso buscando otro puesto político, ¿no? Okay. O ser alcaldes, y entonces piensan, erróneamente, porque si lo traducimos en números no es así, pero piensan todavía, por ejemplo, en Jalisco, que aprobar o que entrarle a estos temas les va a tener un costo político en las urnas, ¿no? Ya. Y entonces, al final, como hay una iglesia con mucho poder, hay un grupo de antiderechos, hay una élite económica con esos valores, ceden ante cierto tipo de presiones, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sucede por una parte, pero bueno. Independientemente, aunque tuviéramos el Congreso más progresista de la historia y se aprobaran todas las leyes que están pendientes de aprobación, uh-huh, traducir lo que el papel dice a la realidad claro, es la labor del gobierno ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Hacer sustantiva la igualdad. Entonces, esa es un poco la labor que tenemos en la Dirección de Diversidad Sexual, ¿no? Como lo decía al principio del programa, hace 10 años el gobierno de Jalisco financiaba terapias de conversión, uh-huh, ¿no? Obviamente pasar en 10 años de un gobierno de Jalisco que financiaba terapias de conversión a un gobierno de Jalisco que tiene una dirección de diversidad sexual, uh-huh, pues tampoco se hace por decreto, ¿no? claro, No es algo que sucede por arte de magia. O sea, al final, el porcentaje de funcionarias y funcionarios públicos que cambia con las elecciones es un porcentaje menor. uh-huh, La gran fuerza laboral de la administración pública permanece administración tras administración, no es gente de base que no entra o que no cambia con las elecciones. Entonces hay muchas personas que trabajan en el gobierno de Jalisco que trabajaban en el gobierno de Jalisco cuando el gobierno de Jalisco financiaba terapias de conversión. Entonces, ya, transformar la institución, ¿no? Transformar el monstruo, transformar esa cosa gigante en algo incluyente, pues es una labor que toma muchísimo tiempo. ya, La agenda, los pendientes que existen en la agenda de la diversidad, la deuda histórica de las instituciones con la población de la diversidad sexual es gigante y no se subsana en un sexenio, ¿no? Entonces, mi labor o la responsabilidad que tengo yo es sentar las bases, ¿no? Poner los cimientos para que exista una ruta sólida de incorporación de esta agenda en el gobierno de Jalisco. Y, como lo hablábamos al principio, reconociendo que la amenaza de la derecha conservadora está latente. O sea, uh-huh, yo no puedo apostar a que va a haber continuidad de todo lo que estamos haciendo porque no sabemos si en 6 años, bueno, ahora en 4 años, va a ganar un gobierno que como Bolsonaro o como Trump echen de un plumazo todo para atrás. claro, Entonces, justo mucho de la labor es cómo tejemos redes, cómo pues apostamos por un cambio cultural que independientemente de lo que pase en las urnas o de lo que pase en la arena política, uh-huh, pues las personas de la diversidad sexual no volvamos a ser invisibles, ¿no? Que se sepa que en Jalisco estamos, que siempre hemos estado, que existimos, que tenemos un montón de retos y que no vamos a dejar de estar, ¿no? Independientemente de que el gobierno quiera o no vernos, ¿no? Hoy hay una coyuntura sin precedentes en la que hay aliadas y aliados en el Congreso como nunca antes, hay funcionarios y funcionarios públicos abiertamente LGBT en un montón de agendas, hay una dirección de diversidad sexual como la que tengo yo, hay muchísimos ayuntamientos que le están entrando al tema. Eso nunca había pasado en la historia de Jalisco, sí, pero nada nos asegura que eso va a seguir siendo así. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo en el que estamos en las instituciones para, pues como decía, ¿no? Sentar las bases para un cambio cultural. ¿Qué puede hacer la banda en general para ayudar a que eso pase? Al final todos tenemos responsabilidad en el contexto, ¿no? Uh-huh, De entrada, informarnos, ¿no? La educación es importante. Si tenemos curiosidad de estos temas o
lo que sea, pues hay que investigar y hay que buscar fuentes confiables. Por ejemplo, hay una estadística. En México, la mitad de las personas de la diversidad sexual ha pensado al menos una vez en el suicidio. Y un quinto lo ha intentado. Esto es una situación que es comparable en todos los países del mundo, ¿no? Las personas de la diversidad sexual, por el entorno de discriminación y exclusión en el que vivimos, son más propensas a tener problemas de salud mental, ¿no? O de suicidio. Por ejemplo, hay una estadística en Estados Unidos muy reciente de este año. Hay una organización que se llama The Trevor Project, que ellos trabajan en prevención del suicidio en personas LGBT. Ellos encontraron en un estudio reciente que la aceptación de al menos un adulto en el entorno de un adolescente LGBT, o sea, al menos un adulto en su entorno que le deje ver que la diversidad está bien, reduce 40% las probabilidades de suicidio. Es decir, muchas veces hacemos comentarios homofóbicos, chistes homofóbicos, sin pensar en la gravedad de lo que estamos diciendo, sin reflexionar en la gravedad de lo que estamos diciendo, y no sabemos quién lo está escuchando, ¿no? No sabemos si nuestro compañero de trabajo forma parte de ese 50% de las personas que están en el closet en su trabajo. O si nuestro sobrino o nuestra sobrina forma parte de esos 9 adolescentes que aún están en el closet, ¿no? 9 de cada 10. Entonces sí es muy importante tener un compromiso público y explícito con la diversidad, ¿no? No hay que ser la causa para defender la causa. La homosexualidad no es una enfermedad, no se contagia, no te vas a hacer joto por decir que está muy bien que las personas se casen, ¿no? O que las personas tengan acceso a sus derechos. Entonces, eso, al final, tener una postura pública en contra de la discriminación, en contra de la homofobia, en contra de la violencia, y tener una postura pública a favor de la igualdad, cambia sustancialmente la realidad, pero también la vida de las personas que nos rodean. Entonces, sucede, ¿no? Cuando tú te haces medianamente visible en redes sociales, ¿no? En mi caso, pues, con el tema de mi chamba, ¿no? Pero hay otras personas que por cualquier situación se visibilizan como abiertamente LGBT, empiezas a recibir mensajes de las personas que menos te lo imaginabas. Como, oye, pues, estoy enfrentando esta situación, o yo también, o esto me pasa, ¿no? Entonces, al final, yo lo que creo es herida que no se ventila se pudre, ¿no? Okay. Y la homofobia y la misoginia y la violencia, pues es una herida que tenemos podridísima en este país, ¿no? Entonces hay que ventilarla, hay que hablar de estos temas, hay que confrontar a nuestro tío homofóbico, ¿no? Hay que ponerse en la sobremesa que no está chido negarle sus derechos a las demás personas, ¿no? Claro. Hay que tomar postura política. Vamos a votar por una persona que abiertamente está diciendo que va a limitar derechos solo porque concordamos con su plan económico, claro, ¿no? O sea, al final también las decisiones que tomamos hay que tomarlas teniendo en consideración todas las variables de lo que eso implica, ¿no? Estados Unidos. No, pues sí, exactamente. Serán los Estados Unidos, ¿no? Si es que nos están escuchando, porque holy fuck, traen un desmadre. Oye, ya casi se acaba, pero quiero hacer una pregunta que creo que es importante, pero no sé si vaya como a traer abajo el podcast. ¿Recibes atención negativa también? O sea, por ser director de diversidad sexual, ¿o ha sido mayormente padre el asunto? No, sí, a ver, estar en esos temas es complejo por muchas razones, ¿no? De entrada, algo que no mencioné hace rato, o sea, nuestra chamba es incidir al interior del gobierno, pero también atendemos víctimas, ¿no? Okay. Todo el tema relacionado con discriminación y con violencia los atendemos nosotros. Eso, por una parte, es un trabajo sumamente complejo, ¿no? Estar tan en contacto con las víctimas de una violencia crudísima que asesina en Jalisco, claro, pues es crudo, por una parte, ¿no? Por otra parte, hay una organización muy sólida de lo que nosotros denominamos grupos antiderechos a nivel internacional, que interlocutan entre ellos, se transmiten, o sea, están conectados, ¿no? Son una red. En España, en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en México, ¿no? Todas estas cosas del Frente Nacional por la Familia, todos estos... Nosotros podemos ver cualquier estrategia que está haciendo aquí y ver en dónde la implementaron antes, ¿no? En España hay un partido que se llama Vox, que tiene como estandarte político la diversifobia, ¿no? En Argentina hay también... en Estados Unidos los republicanos lo están haciendo de esa forma, ¿no? En Brasil sucedió con Bolsonaro, ¿no? Y entonces se articulan. Por ejemplo, ayer yo tuve suspendida mi cuenta de Twitter porque me pareció, en la mañana sucede, ¿no? Y es algo que sucede de forma muy recurrente, que te llegan hordas de bots de malditos enfermos, se van a ir al infierno, todo lo que te quieras imaginar, ¿no? Obviamente, pues
uno con un nivel de comprensión sobre las redes sociales, pues sabes que son bots y Claro. ¿no? Te sigues tomando tu café muy a gusto. Uh-huh. Pero a la media hora de que vi esos bots que llegaron con esos temas, ¡pum! Suspendía mi cuenta de Twitter, ¿no? Okay. O sea, al final, estuve todo el día lidiando con el soporte de Twitter y al final recuperé mi cuenta, pero no es una situación aislada, ¿no? Tengo muchos amigos, hay activistas, hay personas visibles en la agenda LGBT que han estado enfrentando este tipo de ataques, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Cuando yo trabajaba con Lucía fue víctima de un crudo ataque por odio, que me tocó vivirlo acompañada de ella. Lucía actualmente tiene un refugio para personas LGBT que se llama Casa Frida en la Ciudad de México. Ella con otras organizaciones. Es una amiga que trabaja en Casa Frida. Sí, es toda una red de personas que le entraron al tema. Y hace un par de semanas recibieron amenazas de muerte, ¿no? En Casa Frida. Entonces, es algo a lo que tristemente te acostumbras a vivir cuando estás en esta trinchera y que son un poco los costos de abrir brecha en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, el odio existe, ¿no? El odio mata. En Jalisco, hace unas semanas hubo un caso muy visible que fue el asesinato de Jonathan Santos, que fue pues, un chico abiertamente homosexual que se presume que puede ser un delito de odio. Right. Pero como él, hay muchas otras víctimas, hay muchos otros nombres de personas que han perdido la vida por ser quienes son, ¿no? Entonces, sí es... el odio sí existe, el odio sí ataca, el odio sí se organiza, el odio tiene recursos, ¿no? Hay una élite económica que financia el Frente Nacional por la Familia y todas estas iniciativas que terminan por tener un impacto directo súper fuerte, ¿no? Nosotros no tenemos, aunque ellos inventen que el lobby gay que nos financia la ONU y tal, nosotros no tenemos recursos, nosotros no tenemos esas redes que sí tienen ellos, pero pues tenemos la seguridad de estar en el lado correcto de la historia, ¿no? Estamos peleando por quienes somos. Entonces, cuando tienes esa certeza, no hay mucho que te dé miedo. Cámara. ¿Dónde te puede contactar la gente? Me pueden contactar en mis redes sociales. Me encuentran como Andrés Treviño en Facebook, Andtrelun en Twitter y en Instagram, Andtrelun de Andrés Treviño Luna. Nuestras oficinas están ubicadas en Jesús García 720, en donde está el Parque Alcalde, en el centro de Guadalajara. Es muy cerca de la estación Mezquitán, del tren ligero, por donde está el Panteón de Mezquitán. Uh-huh. ¿Algún teléfono? Algún teléfono, mi teléfono celular, el 33 31 00 40 67, o mi correo, andres.trevino, con n, andres.trevino, @jalisco.gov.mx. Ok. Y ahí... Y también están las redes sociales de la Dirección de Diversidad Sexual, que es Diversidad Jalisco en Facebook y Diversidad SJAL en Twitter. Ahí está. Lo vamos a poner todas en la descripción del podcast para que la gente pueda entrar. Igual te vamos a pedir que nos las repitas de repente porque el teléfono se me fue. Pero, pues, felicidades por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Y en lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Pues sí, al final, agradezco mucho la invitación. Es importante que toda clase de públicos escuchen este tipo de información. La tecnología, sé que ustedes son un podcast más enfocado en la tecnología también incide en estas agendas. Hay una plataforma que se llama Visible, visible.lgbt. Es una plataforma que permite reportar incidencias por odio. Acabamos de firmar un convenio de colaboración con ellos para que esa plataforma se implemente en Jalisco, así que tendremos buenas noticias en las próximas semanas de cómo se va a implementar esa plataforma acá. Uh-huh. Pero al final también la tecnología es una forma importante de visibilizarnos, ¿no? y de visibilizar las situaciones de violencia que enfrentamos. Entonces, también si alguien fue víctima de alguna agresión por odio, pues me pueden contactar, pero también la pueden hacer visible a través de visible.lgbt. Gran consejo. Que a todo dar. Qué buena información. Muchas gracias, Andrés Treviño, por haber estado en el podcast. Qué increíble. El lunes tenemos a Mariana. Estoy esperando que igual. Así quiero dar... Está bien padre este PEX. Perdón, estoy muy emocionado. Felicidades por tu trabajo, felicidades por tu trayectoria y te tendremos de regreso en el podcast. Muchas gracias. Para que nos platiques y para ver cómo vas en general. Muy bien. Andrés Treviño, muchas gracias por haber estado en Podcastination. Gracias a Ángel Palacios por haber sido el ingeniero de audio de Podcastination. Carlos Bazán, nuestro productor, también José Carlos Avispuro, allá en Mazatlán, es Culiacán, ajá. No sé cuál es el que tiene playa. Y José Bañuelo, nuestro community manager. Gracias por el trabajo en el podcast. Igual Héctor García, nuestro co-host que hoy no pudo estar hoy, CEO de Maniac. Yo soy Alberto Moreno, su host, y por favor síganos en las redes sociales y sigan las redes sociales igual de Diversidad Sexual Jalisco, las cuales vamos a poner en las notas del podcast.
Y nos vemos en 2 semanas con la entrevista con Mariana. ¿Cómo se apellida Mariana? Ortiz. Mariana Ortiz, directora de transversalización E institucionalización. E institucionalización de la perspectiva de